Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del bloque B relacionado con el Encuentro Nacional sobre Asesoramiento Científico organizado por el INSA. Ustedes saben que es una red internacional de asesoramiento científico. Hemos tenido unos minutos de atraso porque hemos estado en la sala general discutiendo justamente temas de asesoramiento científico y sobre temas de liderazgo en asesoramiento científico de jóvenes, y como muchos de los que estamos aquí en la sala. En ese sentido, nos toca ahora a nosotros presentar al bloque B, que está relacionado con biodiversidad y asesoramiento científico. Y para iniciar, vamos a presentar una conferencia presentada por Patricia Gadaleta. Patricia Gadaleta es integrante del Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano del Comité Ejecutivo Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental, INSA. Es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó por más de 25 años en docencia, investigación científica y microbiología y inmunología. Bueno, Patricia hace más de 11 años trabaja en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca como asesor científico, pocos de los que tenemos en América Latina, y su trabajo se relaciona con sustentabilidad, recursos genéticos y biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Mm, Alguien tiene el micrófono prendido, creo. Ok. Y agricultura, que son uno de los temas más relevantes y de gran importancia, diría yo, en América Latina, porque uno de los principales impactos del cambio climático está relacionado con la seguridad alimentaria y es uno de los grandes impactos que puede ocasionar, digamos, reacciones adversas a nivel de América Latina. Bueno, Patricia también es profesora titular de la carrera de biotecnología en la Universidad de Buenos Aires y profesor de posgrado en la misma universidad. Patricia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y entonces tienes 25 minutos para hacernos tu presentación. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Qué gusto verlos y estar conectada aquí en este segundo encuentro de INSA Latinoamérica del Caribe. Gracias, Elizabeth, por dar una pequeña reseña de mis antecedentes. Em, Solamente quería dar algunas precisiones. Yo ahora estoy en lo que es el Ministerio de Economía, que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que bueno, antes era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y, y por otro lado, bueno, soy docente titular en la Universidad Argentina de la Empresa y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, solo para dar unas pequeñas precisiones. Em, Voy a hacer una pequeña presentación para introducir a lo que es el Marco Global de Biodiversidad, CUMI-Montreal. Bueno, yo en este bloque voy a contar específicamente un poco de qué se trata el marco, un poco para introducir después a los distintos ganadores del concurso y las menciones especiales, solo para, bueno, también introducir en este tema, que es un tema importantísimo, en donde el asesoramiento científico también juega un rol muy importante. Solamente para ponernos en contexto, ¿no? de lo que sucede en Latinoamérica y el Caribe. Estos son datos sacados un poco de CEPAL. Nosotros tenemos una región muy importante con muchos habitantes, más de 660 millones. Y lo más relevante es que más o menos unos 200.000 millones se encuentran bajo la línea de pobreza, ¿no? Y esto impacta en nuestra calidad de vida, ¿m? Y la calidad de vida también en el cuidado del medio ambiente. Y si uno se pone un poquito más en detalle, de alguna manera podemos ver que algunos puntos que tienen que ver con por ejemplo, con la calidad de vida es la inseguridad alimentaria, ¿no? Y la inseguridad alimentaria en nuestra región es moderada a grave, ¿sí? Y alcanza un 40% de la población en el 2020. Sin embargo, tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo tener una riqueza biocultural extraordinaria, ¿no? Nosotros tenemos más de 200 especies domesticadas y cultivadas y entre 600 y 700.000 especies silvestres.
Poseemos el doble de bosques del promedio mundial de bosque y biomasa ligada con los bosques y somos grandes capturadores de carbono, ¿no? Latinoamérica y el Caribe también posee un tercio de los recursos hídricos del planeta. Y por otro lado, nosotros tenemos una gran diversidad también de pueblos indígenas y comunidades locales que la mayoría de ellos viven en territorios naturales como son los bosques. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza tan grande y tan buena, tenemos ciertas dificultades para mantener nuestra biodiversidad. Se han perdido 138 millones de bosques, ¿sí? La mitad de ellos lamentablemente en Argentina en los últimos 30 años. Y por otro lado, Latinoamérica y el Caribe ha perdido una gran abundancia de poblaciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Y por otro lado, existen zonas que están altamente degradadas y también eutrofizadas, ¿sí? En nuestros océanos y que tienen una gran contaminación de sustancias nitrogenadas que provienen de los territorios terrestres, ¿no? Especialmente de la agricultura. Y por otro lado, también nuestros mares, nuestras playas, acumulan una gran cantidad de basura que también impactan sobre la biodiversidad. Todo esto no es solo Latinoamérica del Caribe, es también a nivel global y es por ello que en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, hubo un acuerdo histórico a nivel mundial para, de alguna manera, atacar esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Y ahí en Montreal, en Canadá, se reunieron más de 188 países, yo puse 188, pero fueron más, estuvo presidido por China y Canadá, para poder definir cuál sería el marco global de biodiversidad de cara al 2050. Este acuerdo tiene un nivel importantísimo, está a la altura del Acuerdo de París para Cambio Climático. ¿Y qué es lo que propone? Propone detener y revertir la pérdida de biodiversidad en un contexto de importante declive, ¿sí? de la biodiversidad que amenaza la supervivencia de 1 millón de especies y afecta este factor a la vida de miles de millones de personas. Con lo cual, el objetivo principal es salvaguardar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad. Sin embargo, se han definido 4 objetivos claves que deben alcanzarse para el 2050 y que se centran en la salud de los ecosistemas, de las especies, incluida la detención de las especies que están en extinción, que son inducidas por el hacer humano, y poder revertir esto haciendo un uso sostenible de la biodiversidad y también en cuanto a este uso, tener un reparto equitativo de los beneficios que surjan de esta utilización, de manera de cerrar la brecha de necesidades financieras para proteger la biodiversidad en todo el mundo, especialmente en cuanto a las diferencias que hay entre el norte global y el sur global. Les cuento brevemente cuáles son estos objetivos, estos 4 objetivos, y luego, bueno, les voy a contar un poco cuáles son las metas que se han propuesto para poder lograr estos objetivos. Los objetivos están orientados al 2050, a llegar al 2050. Entre los 4 objetivos encontramos el objetivo A, que tiene que ver con la integridad, la conectividad, la resiliencia de todos los ecosistemas y mejorar y restaurar, incrementando sustancialmente las áreas de ecosistemas naturales para el 2050. La idea es poder detener la extinción producida por el hombre para esta fecha de las especies que hoy conocemos y que están amenazadas. Y por otro lado, reducir la tasa de extinción y riesgo de todas aquellas especies que hoy no están amenazadas, de manera de poder reducirla en 10 veces ese riesgo y aumentar la abundancia de especies silvestres nativas de manera saludable para el ambiente y en resiliencia en sus condiciones de hábitat.
La idea de este objetivo es mantener la diversidad genética dentro de todas las especies, no solo las especies silvestres, sino también las domesticadas, salvaguardando su potencial adaptativo de esta diversidad genética. El segundo objetivo, ¿sí? Es un objetivo que tiene que ver más con la utilización y la gestión. El objetivo A era más relacionado con la conservación y el objetivo B es sobre la utilización sostenible, como forma, ¿sí?, de contribución de la naturaleza hacia las personas. Este es un cambio de paradigma introducido por la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, donde, digamos, la biodiversidad contribuye, ¿sí?, o la naturaleza contribuye a las personas. En este objetivo es muy importante mantener la función de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, valorarlos, mantenerlos, potenciarlos y restaurarlos aquellos que están en declive. El fin es ser soporte del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras para el año 2050. Respecto del objetivo C, el tercer objetivo, aquí queremos, el marco mundial quiere destacar cuál es el beneficio que se obtiene de la utilización sostenible de la biodiversidad y de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados. Y aquí destaca que el beneficio monetario, que cualquiera sea el que se pueda obtener del uso de la biodiversidad, y también aquellos no monetarios o intangibles, ¿sí?, sean compartidos de manera justa y equitativa, incluso según corresponda con los pueblos indígenas y comunidades locales, y aumentando la distribución de estos beneficios de forma justa y equitativa para el 2050. Este objetivo está directamente relacionado con el tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica. El primero es la conservación, el segundo el uso sostenible y el tercero es el de distribución de los beneficios de la utilización de la biodiversidad y de los recursos genéticos. Al mismo tiempo, la idea es garantizar que el conocimiento tradicional asociado a estos recursos genéticos se proteja, porque las comunidades, los pueblos indígenas, las comunidades locales, son los guardianes de la biodiversidad y tienen un conocimiento profundo de ella y pueden hacer un uso sostenible y tratar de ampliar esto a un reconocimiento a nivel global, ¿no? Esto siempre de acuerdo y conformidad con instrumentos que ya existen, acordados internacionalmente sobre el acceso y la participación de los beneficios, como podría ser dentro del Convenio de Diversidad Biológica el Protocolo de Nagoya. Y el cuarto objetivo global para 2050, como decía, es que todo esto, esta implementación y este marco mundial requiere de recursos, ¿sí?, para su implementación, especialmente recursos financieros, pero también la creación de capacidades y recursos técnicos y la posible cooperación científica para poder llevarlo a cabo. Entonces, los requerimientos que tenga la implementación de este marco mundial tienen que estar asegurados y ser equitativamente accesible a todas las partes, a todos los países del convenio, especialmente los países en desarrollo, los pequeños estados insulares y los países con economía de transición. Esto permitiría cerrar una brecha de 700.000 millones de dólares, ¿sí?, que se necesitan para lograr todos estos objetivos, ya cuando se puedan alinear todos los flujos financieros disponibles para poder hacerlo. Así que hasta aquí quiero presentar los 4 objetivos. Sin embargo, dentro de estos 4 objetivos, para poder llegar a estos 4 objetivos en el 2050, debemos alinear ciertas metas concretas orientadas hacia la acción concreta, ¿no?, urgente para poder llegar al 2050. Y estas metas están propuestas ponerse en acción hasta el 2030. Ya mismo tenemos que empezar a trabajar en estas metas. Y estas metas son como medidas planteadas que deben iniciarse inmediatamente, que permitan lograr ciertos resultados,
para alcanzar esos objetivos en el 2050. Las metas deberán alcanzarse de manera coherente y armónica con el Convenio de Diversidad Biológica y sus otros instrumentos, como son los protocolos, y también en armonía con otras obligaciones internacionales pertinentes que tienen que ver con los recursos genéticos y la biodiversidad. Por mencionar alguno, el reciente acuerdo que se acordó este año de biodiversidad más allá de jurisdicción nacional, en el acuerdo de la CONVEMAR, ¿sí? Sobre cómo manejar la biodiversidad de los océanos, el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos, que está en vías de negociarse su mejora, ¿sí? Y otros tantos acuerdos que están también apareciendo ligados con la biodiversidad. Por ejemplo, a pesar de que no está directamente ligado con las especies, pero es muy importante para todos nosotros, es, por ejemplo, el tema de los acuerdos en la Organización Mundial de la Salud sobre patógenos pandémicos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, estas metas, van a tener una importancia muy relevante para poder llegar a implementar este acuerdo global sobre biodiversidad Kunming-Montreal. Solamente para hacer un poco una revisión, hoy perdón, se me estoy yendo para arriba, para hacer una breve revisión de qué dicen estas metas, como en esta diapositiva que es de la CEPAL, que he tomado de la CEPAL, que habla sobre la biodiversidad como un gran impulsor de la transformación sostenible de América Latina y el Caribe. Arriba están reflejados los 4 objetivos resumidos en cuanto a integridad, conectividad y resiliencia, que tiene que ver con la conservación. El objetivo B, que ya dije, sobre uso sostenible y gestión sostenible de la biodiversidad. El C, sobre la distribución de beneficios. Y el D, sobre los medios de implementación. Y si nosotros vemos las metas, podemos decir que están agrupadas en aquellas que van directo a reducir las amenazas para la biodiversidad, aquellas que están más orientadas a cubrir las necesidades de la gente para poder vivir en armonía con la naturaleza, y aquellas que tienen que ver con herramientas y soluciones de implementación e integración de todas las metas. Solamente para mencionarlas muy rápidamente, quiero destacar que las metas que tienen que ver con reducir las amenazas a la biodiversidad tienen que están todas en línea y armonizadas, como por ejemplo la planeación territorial, restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados, conservar al menos el 30% de las áreas de biodiversidad y aquellas áreas que tienen medidas eficientes de conservación basadas en áreas, justamente, detener la extinción, hacer un aprovechamiento de la vida silvestre y no sobreexplotarla, eliminar y reducir el impacto que tienen las especies exóticas invasoras, reducir los riesgos de contaminación de distintas fuentes, porque tienen estos un gran impacto sobre la biodiversidad, y minimizar los impactos del cambio climático y impulsar aquellos efectos positivos para la biodiversidad y que también tiene la biodiversidad sobre el cambio climático. En cuanto a las metas que tiene que cubrirse para poder cubrir las necesidades de las personas, tienen que ver con la gestión y el uso sostenible, sobre el manejo sostenible de la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, el restaurar los servicios ecosistémicos que éstas brindan, poder tener espacios verdes y azules en las ciudades y en las zonas urbanizadas, y por supuesto que todo el uso que se haga de la biodiversidad y los recursos genéticos y también de la información asociada a los recursos genéticos tenga una distribución justa y equitativa de estos beneficios. Y en cuanto a las metas que son herramientas de implementación y de integración, quiero destacar muchas de ellas son sumamente importantes, son varias, como las pueden leer ahí, pero quiero destacar que en realidad tiene que la biodiversidad ser integrada en todos los sistemas, en todos los sectores que tienen que ver con la producción, con la vida urbana, con el desarrollo, con la erradicación de la pobreza y con las cuentas económicas nacionales. Por otro lado, obviamente hay que apoyar el consumo sostenible, reducir el desperdicio de alimentos,
abrazar la innovación y tener en cuenta que esta innovación tiene que ser segura, ¿sí? Para que pueda de alguna manera adoptarse, eliminar los incentivos que son perjudiciales para la biodiversidad y aumentar aquellos que son positivos. Por supuesto, incrementar los recursos financieros de todas las fuentes posibles, fortalecer las capacidades, la cooperación, la innovación y la transferencia de tecnologías, gestionar la información y el conocimiento, ¿sí? Porque ahí está la base donde están las mayores capacidades de herramientas de implementación y, por supuesto, la participación inclusiva, ¿no? Plena de los pueblos indígenas y comunidades locales, de las mujeres, las niñas, los jóvenes, en la toma de decisiones que permita asegurar, ¿sí? Que ellos son los defensores y van a seguir siéndolo del ambiente y de la biodiversidad. Y por supuesto, un tema transversal es la igualdad de género en la implementación de todo el marco. Así que bueno, hasta aquí un pequeño resumen de lo que es el marco mundial de biodiversidad Montreal, pero quiero cerrar comentando que esta es una gran oportunidad para el asesoramiento científico. ¿Por qué? Porque todos los países van a tener que implementar este marco mundial en sus estrategias nacionales de biodiversidad y los planes de acción. Esto suele estar en una cartera de ambientes, posiblemente en la mayoría de los países se encuentre en los ministerios, secretarías de ambiente. Sin embargo, todas las carteras van a tener que apoyar este marco mundial. Por eso, si bien la estrategia nacional posiblemente y los planes de acción estén de alguna manera liderados por la cartera de ambiente, todos aquellos que trabajan en distintas cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad tienen que alinearse. Y aquí es una buena oportunidad para desarrollar enfoques constructivos, inclusivos con todos los sectores, para crear capacidades, para crear comunidad también, ¿sí? Que tengan en cuenta los enfoques de derechos humanos, de género y de justicia intergeneracional. Por eso celebro aquí todos los participantes del concurso que se hayan acercado a hablar y a exponer sus visiones sobre el marco mundial de biodiversidad, pero también quiero invitar a todos los participantes a que se involucren sus capacidades científicas, sus capacidades de conocimiento para integrarlas, ¿sí? A las políticas que puedan llegar a ser científicamente informadas en la implementación de este marco, en las estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción. Así que bueno, esto es todo. Espero haber hecho un buen resumen de lo que es el marco mundial y estoy abierta para cualquier consulta. Te paso la palabra, Elizabeth, y muchísimas gracias a todos los que están participando. Muchas gracias, Patricia. Cuando nosotros hicimos el concurso, el que tú mencionas, el concurso anual de ensayos CINSA, cogimos justo el tema de biodiversidad y creo que has resaltado perfectamente en tu presentación la importancia y la necesidad de que el mundo, América Latina, se focalice en lo que es la biodiversidad. Hay una pregunta que nos llega y nos dice, ¿cuál sería el rol del Tratado Antártico en este desafío? Entiendo que está próximo a su finalización. Creo que la podemos responder. Vamos, Patricia. La Antártida es un lugar donde está de alguna manera olvidado, ¿no? Posiblemente por posiciones políticas respecto a, bueno, a los participantes del Tratado Antártico y digamos, y su rol o su rol estratégico político de esta región, ¿no? Pero obviamente no solo la Antártida tiene una biodiversidad que preservar, sino también los recursos que allí se encuentran, ¿no? Y el equilibrio que juega en, bueno, la estabilidad del planeta Tierra, ¿no? Como en sus océanos, el clima. Así que yo creo que el rol es muy importante. Sin embargo, me da la sensación que no ha sido resaltado particularmente en el marco mundial. Aún así, es un punto para tener en cuenta
y acercarse a las carteras de ambiente para, bueno, para poder dar una visión en la implementación en lo que tiene que ver con el océano y con ese territorio, ¿no? Y la biodiversidad que ahí está. Pero particularmente esto no fue desarrollado, planteado ampliamente en el marco mundial Cumi-Montreal, pero yo creo que tiene que ser tenido en cuenta en cada una de las estrategias nacionales y planes de acción para implementar el marco mundial. Eso es lo único que puedo decir. Bien, Patricia, gracias. Bueno, en realidad el Tratado Antártico es una experiencia, digamos, positiva y a resaltar respecto a asesoramiento científico, ¿no? Existen algunos países que son parte, no todos, porque hablar de Antártida significa infraestructura, retos, financiamiento, personal capacitado, etcétera, y biodiversidad, como bien Patricia lo ha mencionado, esto es uno de los grandes retos, porque quería comentarles, por ejemplo, Patricia, creo que te va a parecer súper interesante, el año 2019 para 20, cuando fui coordinador del Programa Antártico Nacional, observamos una disminución del krill, que es uno de los, digamos, en aspectos de biodiversidad de mayor producción en la Antártida, que es alimento en toda la cadena alimenticia desde la parte marina. Entonces, observamos una disminución del krill y al mismo tiempo, en las zonas costeras cerca de América Latina, observamos una disminución de la producción en algunos tipos de peces, cuyo alimento era principalmente el krill, y el krill es exclusivamente de la Antártida. Entonces, tienes razón al decir que sí, deberíamos incluirlo, ¿no?, como parte del acuerdo y no está incluido, pero creo que nos queda un reto. Muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta. Primero te felicitan, obviamente concuerdo con las felicitaciones, una excelente presentación. Y la pregunta es, ¿cómo puede articularse el marco mundial de biodiversidad con las estrategias nacionales de bioeconomía? Gracias, Mariano, por traer esta pregunta. Realmente es una pregunta muy relevante para mí, porque yo estoy actualmente en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y realmente vislumbro que la bioeconomía va a ser el centro de nuestro trabajo de aquí en adelante. Así que quiero responderte con mucha felicidad, te digo. Nosotros sabemos que nos servimos de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos, especialmente bueno, para el bienestar de las personas, pero en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a agricultura, para la seguridad alimentaria. Tanto la biodiversidad como los recursos genéticos son claves y no son solamente claves en sí mismos, sino la diversidad es clave para poder de alguna manera servirnos de ellos, agradecerla también y poder aplicarlo en la innovación para un futuro mejor y para una mejor calidad de vida. Y aquí traigo, bueno, todos los recursos genéticos, más que la biodiversidad, pero más los recursos genéticos desde aquellos que son acuáticos, los zoogenéticos, los forestales, los microorganismos y los invertebrados, claves para reemplazo, por ejemplo, de productos de externalidades en la agricultura, para tener productos más amigables con el ambiente, como son, por ejemplo, los bioinsumos, ¿no? Pero, y los fitogenéticos, obviamente, las plantas que no solo nos permiten una agricultura, sino que también nos permiten adaptarnos al cambio climático y también no solo adaptarnos, sino también integrar todos los ciclos de la naturaleza, el ciclo de carbono, el nitrógeno, el fósforo, que son muy importantes para la agricultura y por supuesto como capturadores de carbono para hacer frente al cambio climático. Entonces, la verdad es que para la bioeconomía, como vos te referís, para la bioeconomía es esencial la biodiversidad y los recursos genéticos. Y no solo son esenciales por sí mismos, sino por tener una gran diversidad y poder protegerla para nuestro futuro y el de futuras generaciones. Así que no sé más que agregar, pero creo que es clave el tema de el marco mundial y cómo van a ser integrados en las estrategias nacionales de biodiversidad y también en las estrategias nacionales de bioeconomía. Creo que todos tenemos que trabajar de manera mancomunada para tener
un medio ambiente mejor y una calidad de vida mejor y poder apaliar ciertas situaciones como son no solo la pérdida de la biodiversidad, sino el cambio climático y la reducción de la pobreza, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos mucho camino por andar en tema de implementación de bioeconomía y también de las estrategias nacionales de biodiversidad. Hay una pregunta que dice, en el marco mundial, ¿se trató algo sobre información digital de secuencias de recursos genéticos? ¿Cómo se está avanzando la discusión y cómo lo ves? ¿Y cómo ves el tema en América Latina? Gracias por traer también este tema, que es un tema sumamente desafiante, muy desafiante. En el marco tuvo un papel preponderante, de hecho tuvo un lugar especial, toda la negociación del marco pasaba por un lado y al mismo tiempo estaba la negociación de la información digital de secuencias, la cual continúa negociándose. Pero creo que hay que remarcar un hito clave en el marco mundial sobre este tema, que es el reconocimiento que la información digital de secuencias debe distribuir beneficios de manera justa y equitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información se proviene de los recursos genéticos y la utilización de los recursos genéticos tiene que distribuir beneficios de forma justa y equitativa, que es el tercer objetivo del CDB. La decisión 9/15 de la COP 15 justamente marca ese hito, ¿no? El decidir y definir que la información digital debe estar abierta para poder permitir que avance la investigación científica y que haya mayor innovación que permitan atacar los desafíos globales de necesidad de alimento, de salud, de infraestructura, de todas las necesidades que tenemos que se basan a lo mejor en la información y en la circulación de la información dentro de la comunidad científica, pero que también aquellos que hacen uso de esta información tienen que ser generosos para poder utilizar esos recursos para financiar el marco mundial y para financiar también a aquellos que son protectores de la biodiversidad, como son los pueblos indígenas y comunidades locales, porque esa información también parte a veces del conocimiento que ellos tienen. Así que, ¿cómo estamos actualmente? Bueno, más allá, los invito a ver la decisión 15/9 que habla sobre esto, pero actualmente estamos trabajando en cómo sería un mecanismo multilateral, ¿sí? Con un fondo global para esa distribución de beneficios. Dado que la información digital de secuencias está abierta en las bases de datos, el mejor, tal vez, la mejor forma de distribuir beneficios sea a través de un mecanismo multilateral. Las características de este mecanismo multilateral aún no están definidas y también en esta decisión se contempla excepciones y el respeto a las normativas nacionales que ya existen sobre la implementación, por ejemplo, del protocolo de Nagoya. Entonces, justamente esto genera un conflicto, como un mecanismo multilateral conviviría con mecanismos bilaterales o excepciones como son el protocolo de Nagoya, y todavía eso está en debate. Y también está en debate cómo sería este fondo global y cómo este fondo global de alguna manera capturaría también todas las DCI que pertenecen a otros organismos o foros internacionales, como por ejemplo el reciente acuerdo de biodiversidad más allá de jurisdicción nacional y el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos y el tratado que se pretende firmar sobre patógenos pandémicos, que se sumaría al de influenza, a la preparación para influenza pandémica que ya existe en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Así que por el momento lo que tenemos es que ya hay un reconocimiento que la información digital de secuencia debe distribuir beneficios de forma justa y equitativa, que se va a desarrollar un mecanismo multilateral con algunas excepciones, teniendo y con algunos criterios básicos que están enumerados en esa decisión y que por otro lado tendrá un fondo global que tiene que conversar con distintos instrumentos para que sea eficientemente
el manejo de esos fondos para la distribución de beneficios. No sé, quise ser sintética, pero tiene muchas aristas, es sumamente desafiante y también aquí hay una gran oportunidad para el asesoramiento científico. Yo me siento parte de esa comunidad que asesora a Argentina y a Latinoamérica del Caribe cuando corresponde en las reuniones de la región para poder, bueno, encontrar soluciones en este tema. Súper, súper, Patricia. Pero no podemos dejar de responder una última pregunta. Espero que ahora sí sea súper sintética para comenzar con lo que viene, en lo que ahora se focaliza todo lo que tú has puesto ahora, ¿no? Nos pregunta Carla y dice, ¿cómo se está protegiendo o priorizando el bosque amazónico como parte de los 4 objetivos que mencionaste? Sí, gracias Carla por la pregunta. Lamentablemente no puedo hablar mucho porque, bueno, yo tengo un poco más conocimiento sobre Argentina y de alguna manera, bueno, puedo hablar a lo mejor sobre cuestiones que tienen que ver con paisajes productivos, por ejemplo, conservados en el norte de Argentina, ¿sí? Pero que hay varias iniciativas de organizaciones no gubernamentales para poder proteger el ambiente, el agroecosistema que se encuentra en áreas productivas en el norte del país, pero sobre el Amazonas no podría hablar mucho porque no tengo mucha información. Tal vez hablo por boca de jarro cuando pueda decir que Brasil tiene un gran compromiso en esta gestión con la conservación y el uso sostenible del Amazonas y de toda la región amazónica, que es nuestro, digamos, es nuestra fuente de vida, porque a partir de ahí es donde nosotros podemos de alguna manera m- tener una calidad del aire, una calidad de nuestra atmósfera y de nuestros océanos muy importante. Así que lamentablemente no puedo decirte mucho más, simplemente que bueno, que en realidad toda Latinoamérica se tiene que poner en conjunto a trabajar por el Amazonas, pero con las responsabilidades primarias se encuentran en Brasil, ¿no? En el gobierno de Brasil. Solo me tomo el atrevimiento de complementar algo a la pregunta que le hacen a Patricia sobre, sobre la protección del bosque amazónico en el contexto del acuerdo. En agosto, septiembre se llevó a cabo la cumbre amazónica en la triple frontera Perú, Brasil y Colombia, de la cual surgieron 5 o 6 compromisos de la triple frontera que ya vienen trabajando los países. En el caso particular de Colombia, encabeza el Ministerio de Ambiente y siguiendo además no solo lo que se definió en esa cumbre, sino siguiendo además lo que los compromisos de Cumming-Montreal establece y los que establece el Convenio de Diversidad Biológica. Colombia ya está trabajando en unos mecanismos sobre el desarrollo de núcleos de desarrollo forestal eh, tendientes a la implementación tanto de los lineamientos de bioeconomía como de protección del bosque forestal amazónico. Y en la triple frontera en particular se está trabajando en la creación de una ventanilla única para todo el manejo de trámites de intercambio de conocimiento, de otra serie de aspectos relacionados con el manejo de la selva amazónica. Si ustedes entran a Visión Amazónica, que es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, pueden encontrar ahí cuáles son las acciones que se definieron dentro de la cumbre amazónica en cumplimiento no solo a la cumbre, sino a varios de los convenios que estos 3 países hacen parte. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte. Ustedes saben que INSA, a la escala global, promueve el asesoramiento científico y nosotros somos de parte del capítulo de América Latina. Y en aras de promover el tema de asesoramiento científico, hemos tenido ya una grande introducción sobre el tema de biodiversidad y es algo, como decía, importante y que nos trae pues a tener que tomar acción sobre esto. Y una de las maneras de tomar acción para nosotros es parte de todo nuestro proceso, se plasma en el concepto de asesoramiento científico. Y es por eso que nosotros hemos realizado una convocatoria a escala global, pero focalizada en América Latina, para que todos los jóvenes científicos, nosotros llamamos jóvenes científicos a aquellos que están en fase de formación
científica, camino a su doctorado, camino a su maestría, pero que quieren aportar a la toma de decisiones o aportar a la política pública con evidencia científica. Y a ese concurso pues lo hemos realizado y muchos se han presentado. Ha habido un proceso de selección por pares, en las que, bueno, obviamente ustedes no van a saber quiénes han sido los evaluadores, pero hemos resaltado criterios como usar la evidencia científica para que esto se convierta en una política pública, usar el perfil del proponente con su formación y su línea de investigación, pensando en la ruta hacia dónde podría llegar y poder aportar al asesoramiento científico en sus países a nivel de América Latina y obviamente conversando con lo que el mundo está avanzando en estos retos de biodiversidad que involucra no solamente ver los esquemas que ahora hemos visto, como Patricia bien lo ha presentado, sino más allá, como las preguntas que ustedes y muchos de los asistentes han planteado. En ese sentido, pues después de este proceso de selección y evaluación desde el punto de vista técnico y los conceptos de asesoramiento científico y la necesidad de América Latina, hemos tenido a 6 ganadores. 6 ganadores que son de Chile, de Guatemala, de Argentina y de Costa Rica. Como verán, es un grupo bastante diverso. Para nosotros, en temas de asesoramiento científico, bastante representativo, porque si analizamos el tema de la biodiversidad, como bien lo hemos escuchado, hay que verlo no solamente desde un punto, de varios puntos, de varias localizaciones, de diferentes puntos de vista, de diferentes retos y preguntas. Entonces, nosotros queremos cerrar este evento y no podíamos dejar de pasar sin escuchar a nuestros ganadores, sin que sepan, bueno, este evento está siendo grabado, va a ser difundido, hay muchos participantes, sin que sepan todos los que nos escuchan que sí debemos hacer ciencia para apoyar a la política pública en temas que aparentemente podrían no ser relevantes, que podrían no ser de coyuntura. Y sí hay potencial, y sí hay jóvenes que están interesados, y sí hay ganadores. Y entonces vamos a presentar a los ganadores que están presentes ahora en la sala. Solo les pido a cada uno de ustedes, por favor, que hagan su presentación en máximo 8 minutos. Entonces yo los voy a llamar, los presento y ustedes hacen sus presentaciones, ¿de acuerdo? Vamos entonces primero a llamar a Nicolás Muñoz Godoy. Él es de Chile, ganador del concurso INSALAC 2023. Nicolás es magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, administrador público por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en la Unidad de Ciencia y Políticas Públicas del Instituto Milenio en Socioecología Costera, SECOS, en donde investiga las dinámicas del uso de la evidencia y conocimiento científico en la interfaz ciencia-política, particularmente en la toma de decisiones legislativas ambientales en Chile. Tal como lo mencionábamos, nuestros ganadores están involucrados en asesoramiento científico, tienen conocimiento científico. Nicolás también es integrante del colectivo Estudios Políticos Ambientales CEPA. Con eso, Nicolás, tienes 8 minutos para darnos a conocer el ensayo con el que tú te hiciste ganador de este concurso. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias también a Patricia, que nos antecedió con una muy buena presentación. Y bueno, buenas tardes a todos y todas también quienes están presentes hoy. Primero, muy honrado y agradecido por el reconocimiento que INSALAC ha hecho a mi trabajo, al ensayo. Y también felicito a mis compañeras y compañeros de competencia que están acá también presentes. Y también muy agradecido de poder compartir e intercambiar estas experiencias de la región latinoamericana respecto del asesoramiento científico para las políticas públicas. Como ya mencionaron, un poco como para evitar la doble presentación, yo voy a hablarles sobre mi ensayo que se titulaba Hacia la protección de la copia feliz del Edén, construir capacidades para informar las decisiones sobre biodiversidad marino-costera en Chile, los desafíos para el intercambio de conocimiento. Y la copia feliz del Edén radica en que Chile en su himno nacional reivindica estos ecosistemas como parte de una identidad de cierto modo nacional. Entonces partimos primero con la biodiversidad marino-costera, y esto está en un contexto de emergencia global y que también tiene una situación en Chile. Y esta emergencia global radica principalmente en esta triple crisis planetaria, ¿cierto? Que ha mencionado Naciones Unidas: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Estos problemas, que son además de origen antrópico,
no han sido abordados de manera holística o de manera integral efectivamente por los estados. Por algo, solamente el 2% de los países ha desarrollado acciones para cumplir el ODS 14, que tiene que ver con la gestión y el manejo de recursos hidrobiológicos y marinos. Y respecto de Chile es importante porque, como podemos ver en el mapa, que me pareció muy adecuado ponerlo, porque es del 17 de noviembre, que es el día en que Brasil alcanzó temperaturas horrorosas. Y acá podemos ver a Chile, que ocupa una gran cantidad de costa, tiene una vocación marítima desde mucho tiempo, y también una de las costas más productivas respecto de lo que son los recursos biológicos marinos. No obstante, también tiene brechas de conocimiento, y estas brechas al menos se pueden resumir en tres, que es un poco lo que yo trabajé en el ensayo, que son los problemas de cobertura en datos biológicos pesqueros, las dificultades para tener disponibilidad de conocimiento científico oportuno e integrar el conocimiento local en la gestión de recursos biológicos marinos, y además una baja participación de conocimiento de productores de conocimiento científico en la toma de decisiones legislativas ambientales, que es un poco lo que trabajo en el Instituto Milenio Secos. En ese sentido, aparece el régimen internacional sobre biodiversidad y tiene un componente específico del conocimiento científico. Y acá era el tema del ensayo, que era hablar sobre el marco global Kunming-Montreal, pero a mí me pareció que desde el punto de vista de Chile era importante también incluir su otro tratado, en el sentido de que Chile aspira a ser, de cierto modo, una potencia turquesa al integrar tanto la agenda medioambiental clásica o terrestre, o la verde, con la agenda oceánica. Entonces acá podemos ver que ambos instrumentos que sirven como una herramienta, una guía normativa para los estados, tienen el objetivo global de proteger el 30% del ecosistema al 2030, así como el rol que le asignan a la ciencia y al conocimiento, a través también, como pueden ver, de sus diferentes organismos de asesoramiento científico, como el IPCC, el IPBES. Y hablando un poco de la Antártida, está también la comisión, el Comité Científico Asesor de la Comisión para los Recursos Marinos Vivos Antárticos. O sea, acá, como pueden ver, yo tomé o hice el análisis a partir de las metas y artículos del Tratado de los Océanos, o más allá de las jurisdicciones nacionales, y Kunming-Montreal. Entonces, ¿qué nos dice? Ambos ratificados por Chile, por lo demás. Entonces, acá luego bajamos a Chile y nos damos cuenta que igual Chile mantiene una institucionalidad de biodiversidad en donde completa. Hay una política oceánica, hay estrategias nacionales de biodiversidad, de conservación, estrategias climáticas de largo plazo, políticas para el uso del borde costero y una política antártica chilena que tiene un correlato en instrumentos regulatorios que además están interrelacionados, y la gran mayoría trata de integrar o considera un enfoque ecosistémico para la protección, conservación y uso sostenible de los recursos biológicos, y en este caso también los recursos marinos. Pueden haber más, yo asumo que no soy totalmente experto ni conozco todos los instrumentos, pero al menos estos son los que yo trabajo o hemos trabajado en el Instituto Milenio Secos. Y estos tienen un factor en común, que es la institucionalización del asesoramiento científico, pero que tiene como herramienta para la toma de decisiones, pero que también tiene una dualidad, es dualístico y es tecnocrático también. Es decir, está basado o se invoca la autoridad histórica de la ciencia y se hace a través de comités científicos asesores, evaluación y mediciones científicas y un fomento a las actividades de investigación. Entonces, a partir de eso, podemos ver que el Estado en sí, el Estado de Chile, respecto de la biodiversidad, tiene o ha construido de cierto modo ciertas capacidades in-house, por así decirlo, en casa, como estos comités técnicos que son parte de la institucionalidad del Ejecutivo, por ejemplo, para generar informes sobre el estado de las pesquerías, el estado de los recursos biológicos marinos, pero pareciera que no es suficiente. Es decir, el Estado, pese a tener estas condiciones o este arreglo institucional e interno, parecieran no ser suficientes, porque las brechas del propio conocimiento del recurso biológico, como este intercambio de conocimiento entre tomadores y decisiones, siga abierto. Y para ello yo ofrezco, o fue el análisis que hice a través del ensayo, que pueden haber otros arreglos institucionales de intercambio de conocimiento o brokerage. Y en el caso de Chile, muchos de esos se dan, bueno, la mayor parte de la producción científica en Chile se da en las universidades. Entonces, que además son financiadas por recursos públicos. Entonces, es importante considerar estas nuevas instituciones o estas instituciones productoras de conocimiento como unos grandes aliados. Y estos nuevos arreglos institucionales pueden ser complementarios a estos in-house, por así decirlo,
a través de, por ejemplo, crear unidades específicas que permitan conectar al Ejecutivo con las universidades, es decir, ambas instituciones, universidades y agencias gubernamentales, el Ejecutivo y el Congreso, deben tener puntos de acople para generar este intercambio. Asimismo, pueden ser a través de pasantías, becas, redes, foros de colaboración y diálogo y esencialmente instrumentos de financiamiento público de la ciencia que permitan articular objetivos comunes y aprendizaje mutuo, debido a que estos arreglos institucionales, de cierto modo, permiten la colaboración y el compromiso y relaciones de confianza entre tomadores de decisiones y comunidades, aprendizaje mutuo e integración de conocimientos sobre biodiversidad, porque esto permite a los investigadores saber cómo se toman las decisiones, es decir, entender cómo funciona el ciclo de políticas públicas, y al revés, a los funcionarios o burócratas o personas encargadas de tomar las decisiones, de fiscalizar sobre biodiversidad, les permite entender también cómo funcionan la producción científica y los resultados de la investigación. Finalmente, esto termina formando objetivos de investigación que también puedan ser relevantes para las políticas públicas. Entonces, el desafío de Chile radica en reorganizar de cierto modo el aprovechamiento de su producción científica, y eso lo puede hacer a través de las instituciones productoras. Por eso es como una estrategia de asesoramiento científico que también permite tener, de cierto modo, una independencia en la libertad de investigación. Y ya para no extenderme mucho más, podemos ver que hay ciertos instrumentos o ciertos ejemplos. Por ejemplo, el caso Vincula es uno que tiene un componente, una plataforma de encuentro en Chile, entre el Congreso y la academia, y a la vez una formación de capacidades porque le enseñamos a los investigadores cómo funciona el Congreso Nacional. Finalmente, tenemos a SECOS, que es donde trabajo, donde hay plataformas de aprendizaje a través de la coproducción de conocimiento, y una unidad de ciencia y políticas públicas donde hacemos alertas legislativas, reportes de compromisos presidenciales, e investigación sobre acceso y uso del conocimiento, en este caso en materia legislativa. Estos dos trabajos de intercambio de conocimiento pueden permitir al Congreso Nacional y al Ejecutivo y agencias estatales un acceso oportuno a la evidencia y conocimiento científico disponible, diversidad de evidencia y conocimiento científico, entendiendo que también los investigadores se relacionan con las comunidades, y además formar relaciones de confianza, lo que puede mejorar o generar objetivos comunes de investigación. Y finalmente, ahora sí, hay algunos desafíos para Chile, tienen que ver con su alineación de la política científica en este como reaprovechamiento de la producción, generar ciertas condiciones habilitantes que ya existen a través de los comités, pero que pueden profundizarse o mejorar a través de arreglos institucionales y evidentemente a través del fomento de la inter y la transdisciplina, y entre ellos como agendas futuras se debe pensar en una gobernanza del conocimiento del antropoceno, es decir, para qué estamos produciendo ciencia, para qué se produce conocimiento sobre biodiversidad, lo que implica también quiénes tienen el poder, es decir, cómo ingresa la política del conocimiento a esta lógica de negociación, cómo se consideran los conocimientos de los pueblos indígenas dentro del conocimiento un poco más como occidentalizado, una ontología mucho más naturalista, y finalmente cómo se integran, y creo que Kunming-Montreal y el Tratado de los Océanos permiten integrar esto o mandatan al Estado a que impulse esa transformación de la gobernanza del conocimiento. Muchas gracias. Espero no haberme excedido tanto. Traté de hacerlo corto. Estábamos hablando de Jonathan. Su mayor interés es comprender la biodiversidad y los sistemas alimentarios a través de la genómica para la gobernanza de los recursos naturales. Su investigación se centra en América Central y Brasil. Tiene una maestría en biología molecular y genética por la Universidad Estatal de Santa Cruz, en Brasil, y finaliza su doctorado en la misma área por la Universidad Estatal de Campinas. Ha trabajado junto a múltiples actores gubernamentales, universidades, pequeños productores y comunidades indígenas. Por favor, Jonathan, tenemos 8 minutos para tu presentación máxima. Muchísimas gracias, Patricia y Elizabeth, por esta oportunidad, a INSA, a los demás participantes. Es un honor estar aquí junto a ustedes en estas áreas para compartir nuestro conocimiento y también para poder tener incidencia en el mundo político. El trabajo por el cual fui galardonado se tituló Desafíos para la gobernanza de la biodiversidad y legislación ambiental en América Central. Y para comenzar, necesitamos entender dónde está América Central, ¿verdad? Por ser una área negligenciada
tanto por el mundo y por América Latina como tal, siempre pues los países mayores ven para cima. Entonces América Central es ese istmo que conecta América del Norte con América del Sur. Es compuesto por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y dentro de esta región, pues, se conserva casi el 7% de la diversidad mundial. Es el segundo punto con mayor diversidad de América. Entonces, bajo este contexto, América Central también está siendo amenazada por el cambio climático. Y este cambio climático trae muchos riesgos ambientales. Dentro de estos riesgos ambientales, como los pueden ver, también existen otro tipo de discrepancias sociopolíticas dentro de la región. Entonces podemos ver que tenemos dos países con mucho más desarrollo que los otros 4, que en este caso es Costa Rica y Panamá, y además de eso, compartiendo también muchas especies que se distribuyen en todo el territorio, también existen también algunas especies que son nativas y tenemos también un límite biogeográfico en la región. Sabiendo todo este contexto, estos riesgos climáticos están siendo ya sentidos por la región. Tuvimos 2 huracanes en plena pandemia, ETA y OTA, que tuvieron un impacto de casi 7 billones de costos en toda América Central y más de 7 millones de afectados. Dentro de esta noticia del New York Times podemos ver cómo ya organismos internacionales ven a América Central realmente como un punto en el cual estas vulnerabilidades pueden afectarlos. Por ejemplo, las grandes masas y éxodos de personas para el continente, para América del Norte. Esta es una fotografía tomada en la frontera de Guatemala con México y podemos ver este éxodo de migrantes, refugiados climáticos, que más de 10,000 personas se juntan y deciden migrar para América del Norte. Dentro de todo este contexto nos preguntamos qué está pasando con estos estados que no le están providenciando seguridad a su población. Si no tenemos ni seguridad para nuestra población, ¿cómo vamos a hacer también ciencia? ¿Cierto? Si primero tenemos necesidades básicas que como estados necesitamos subsidiar. Y podemos ver que existe una erosión de la democracia en América Central. Y si evaluamos la región, podemos ver que 4 de estos países están en un proceso de autocratización. ¿Qué significa esto? Son estos regímenes en los cuales se coopta la libertad de expresión, que no tienen libertad de asociación y no tienen procesos de elección de líderes de manera multipartidaria. Y al contrario, podemos ver a Panamá y a Costa Rica con democracias mucho más saludables. Esta onda de autocratización no solamente está pasando en América Central. Si podemos ver datos del 2000 a 2022, podemos ver cómo hay países que están disminuyendo sus democracias, cómo el número de países con procesos autocráticos han aumentado, y si vemos la cantidad de población que vive en estados autocráticos, el 72% del mundo está sobre regímenes autocráticos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ciencia si el Estado coopta las posibilidades de hacerla? Comenzamos a observar este fenómeno. Yo trabajo con genética y biología molecular de especies nativas para entender la diversificación de los bosques tropicales, pero era imposible hacer ciencia muchas veces en los países del norte de América Central porque no habían datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer datos? ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas si no hay datos? Entonces, exploramos la producción científica por métodos bibliométricos y por indicadores democráticos en toda América Central, y pudimos darnos cuenta que si comparamos el número de papers o de producción científica con los países del norte versus los países del sur, podemos ver que los países del sur producen casi 5 veces más cantidad de artículos científicos que los países del norte. Y muchos de esos, y algo interesante que pudimos notar, era que la mayoría de autores no eran autores domésticos. Entonces, ¿qué está pasando con esta ciencia que está siendo colonizadora de cierta manera? Y cómo estos datos, si se están siendo generados, ¿por qué no existen disponibles y este acceso a los datos para estos países?
no vamos a hablar ahora de que la mayoría también de publicaciones están hechas en inglés. Entonces, sin el dato no hay legislación. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones. Si abrimos el panorama, podemos ver que justamente tenemos un país de América Central liderando tanto indicadores de libertad de expresión como de poliarquía. Poliarquía es un índice de qué tan saludables son las democracias. Y podemos ver cómo los otros países del Istmo se encuentran muy atrás de sus pares latinoamericanos. Entonces, no es la cantidad de recursos naturales de un país ni el tamaño de sus poblaciones lo que determina cuánta investigación en temas de biodiversidad se usa. Por ejemplo, no quiere decir que si no hay dato en Guatemala, no exista la misma especie que existe y está anotada para Costa Rica. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta homogenización del acceso a los recursos, ¿verdad? Entonces, es el contexto político el que está haciendo que no haya datos, ¿cierto? Y pudimos concluir que la amenaza de todo esto es el proceso de la captura corporativa del Estado, que simplemente son mecanismos en estas 5 dimensiones que van a crear autocratización, ¿cierto? Que van a hacer esfuerzos de actores externos para moldear las leyes a su beneficio. Entonces, dentro de mi ensayo, propongo ejes a ser reforzados para la gobernanza de la biodiversidad y los recursos naturales en Centroamérica. Todos estos ejes baseados y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos también Te que queda un entender que minuto, América Central, Jonathan, por favor. está bien. Tenemos que entender que América Central tenemos que concebirla como un todo, porque existen, por ejemplo, cuencas compartidas. Entonces, la legislación de ella tiene que estar acorde con la dominalidad, ¿cierto? Desde la nación, municipio y comunitario. Y podemos ver también que existen ya conflictos dentro de América Central por ello. Y tenemos que priorizar los esfuerzos del reconocimiento de los territorios originarios y sistemas de gobernación indígena. ¿Por qué? Porque ellas comparten la mayoría de áreas protegidas dentro de los países. Tenemos también que tener mecanismos de fiscalización de agroindustrias e industrias extractivas, porque tenemos este fenómeno que están cooptando las posibilidades desde la población hasta los científicos de hacer ciencia. Y para terminar, el fenómeno de la captura del Estado no es un fenómeno ilegal, porque en todas ellas tenemos tintes de democracia, ¿cierto? Aunque tenemos en Guatemala, y también aprovecho este espacio para hacer una denuncia, en el cual el gobierno de Guatemala no quiere reconocer las elecciones, entonces estamos en un proceso de deterioro democrático en el cual 2 presidenciales como Bernardo Arévalo y Hernández no están pudiendo tomar el poder, ¿cierto? Entonces, existen intereses privados por encima de los intereses públicos en una región que coexisten rasgos de democracia formal con prácticas e instituciones que tienden a ser parte de regímenes autoritarios. Y el gobierno se convierte en un mediador corrupto entre estas empresas transnacionales y la población. Al mismo tiempo, se niega a respaldar sus decisiones sobre producción científica confiable y recorta la financiación de las instituciones. Y solo para terminar, tenemos que invertir en ciencia, tenemos que democratizar la ciencia, porque si comparamos el número del PIB que está siendo invertido en estos países, pues es muy triste, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mecanismos en los cuales podamos financiar ciencia para generar el dato y así generar políticas públicas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir porque el tiempo no nos permite hacer más preguntas. Les pido por favor que respetemos los 8 minutos. Vamos a presentar a Martín Andrés Díaz. Él es de Argentina, biólogo y posee un doctorado en filosofía e historia de la ciencia, además de un diplomado en enseñanzas en ciencias y gestión de cambio climático. Tiene 20 años de experiencia. Puedes ir compartiendo tu presentación, Martín. Se ha dedicado a la investigación y gestión de problemáticas ambientales, especialmente en el continente antártico. Su labor incluye la investigación y docencia en temas relacionados con el clima y salud. Destaca su capacidad de trabajo en equipo de manera independiente y está en la búsqueda de nuevas oportunidades para su desarrollo profesional. Ya le hicimos un cherry. Vamos, Martín, tenemos solo 8 minutos, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Gracias Elizabeth, gracias Patricia. Y felicitar también a los compañeros que han expuesto
tan interesantes trabajos. Quiero, si me permitís, Elizabeth, un minuto, porque hubo dudas sobre cuestiones antárticas, que es mi tema de trabajo desde hace más de 30 años, y en especial porque en los últimos 3 años fui miembro del Tratado Antártico y su organización, así que voy a hacer un minuto de aclaraciones, si me lo permitís, Elizabeth, si no, hacémelo saber antes de mi presentación. Dentro de tus 8 minutos, sí, si te permito. Bueno, entonces, Gracias. más o menos. Primero, el Tratado Antártico no tiene un tiempo de vencimiento, es indefinido. No hay un plazo de vencimiento. Son 29 países que participan como países activos dentro del tratado, países que son parte, y después hay partes no consultivas, 25 países más. No obstante, en la reunión que tuvimos en París, en 2019, se ratificó cuando se cumplieron sus 60 años. Y finalmente, y rápido, gran parte de muchos de los convenios que conocemos a nivel mundial no se aplican en la Antártida porque el área del tratado está bajo otro régimen de jurisdicción, que es un cogobierno de estos 29 países, y todo lo ambiental entra por el Protocolo de Madrid, que fue firmado en 1991 y entró en vigor en 98. Por eso a veces en ciertos convenios no vemos reflejado la cuestión antártica. Bueno, resumido, pero tengo que ver con que fui parte del tratado y aún estoy en estos últimos años. Bien, para no extenderme entonces, y agradeciendo obviamente también la posibilidad y el premio que se me ha otorgado, voy a hablar sobre la aplicación del principio de la mejor ciencia disponible, algo muy usado en los organismos multilaterales de conservación, para la adopción de medidas o acciones de conservación de biodiversidad, especialmente los obstáculos que se presentan, de eso escribí en el ensayo, que se presentan a veces para aplicar la ciencia en la toma de decisión. Tiene que ver a veces con la discusión de si la mejor ciencia disponible permite tomar ciertas decisiones o no, y ahí a veces, en especial en organismos multilaterales, se encuentran discusiones que evalúan de manera distinta la ciencia que tenemos disponible, y entonces se generan a veces la falta de toma de decisiones por estas discusiones. Sencillamente lo que digo es que estamos, como hemos hablado y expresado muy bien antes, ante una crisis ambiental climática que plantea necesidades urgentes. Yo tomé como ejemplo lo que pasó en los últimos años en el tratado, tiene que ver el caso del pingüino emperador, que los datos indican que a finales de este siglo se podría extinguir. Entonces, indudablemente esto amerita toma de decisiones urgentes. Podemos enmarcarlos, ya que estamos hablando en el marco global de biodiversidad, en su meta 4, que nos exige asegurar acciones de manejo urgentes. Entonces, si tenemos una especie tan emblemática, en una región tan emblemática como es la Antártida, que tiene una amenaza seria de extinguirse en los próximos 70 años, bueno, uno entonces piensa que deben tomarse y cumplirse con esta meta, ¿no? De tomar acciones urgentes. Finalmente, como digo, se usa en la Antártida, como también se usa en el Acuerdo de París en cambio climático, lo que se denomina mejor ciencia disponible. Y ahora vamos a ver un rato qué obstáculos nos puede traer eso al momento de asesorar, ¿no? En mi caso participé asesorando en el tratado, ¿no? El fracaso en la protección del pingüino emperador tuvo que ver con no ponerse de acuerdo en cuál era la mejor ciencia disponible o dudar de la ciencia que teníamos a mano, hablo en conjunto como sistema, ¿no? Donde algunos países dudaron de la información disponible. Bueno, vamos a hablar un poco cuáles son los obstáculos y una posible vía de salida para esta situación. La ciencia disponible, no hay una definición exacta del concepto, se usa en muchos ámbitos, como dije, y eso también a veces juega en contra, porque no está claro cuál es el criterio para decir cuál es la mejor. El término mejor es siempre un término ambiguo si no tenemos una definición concreta, y ahí es donde nos quedamos con un trabajo, yo presenté ahí, lo he expuesto, creo que es muy bueno, un trabajo de Murphy Wayland, que habla de que hay 4 categorías de incertidumbre. No me voy a extender: la incertidumbre ambiental por la complejidad de los fenómenos, la incertidumbre de cuáles son las relaciones causales que están interviniendo en el problema ambiental que estamos evaluando, cuáles las dudas sobre la fortaleza de esas relaciones, si realmente la causa que estamos evaluando es la que provoca todo lo que estamos viendo, y a veces la falta de poder obtener información precisa, como bien exponía recién
en la presentación anterior, ¿no? Cuando no hay datos, bueno, esa falta de precisión, ¿no? Y estos vacíos de información disponible científica a veces es lo que digo, obstaculiza la toma de decisiones, porque a veces en los organismos multilaterales algunos países usan estos vacíos como excusa para aún no tomar decisiones. Y eso es lo que yo remarco en mi trabajo, ¿no? Donde ante ciertas cuestiones de urgencia, en el contexto de urgencia ambiental en el que estamos, la toma de decisiones a veces no puede darse el tiempo para esperar mejor información y cómo podemos salir de ese embrollo. Como digo, uno de los problemas más importantes, y hablaba hoy Patricia de esto y me hago eco, un problema ambiental no es un problema ecológico, esto es un concepto que yo llamo en alguno de mi trabajo un desvío ecológico, pensar que un problema ambiental es solo un problema ecológico. Un problema ambiental es un problema muy complejo, donde intervienen muchos elementos, y entonces cómo superar la variabilidad ambiental y de complejidad que nombrábamos hoy. Creo que es necesario en eso, en nuestro asesoramiento, en nuestro trabajo como científicos en organismos de gestión, hacer una correcta caracterización del problema y entendiendo claramente cuáles son todos los elementos que intervienen, para poder así establecer con corrección cuáles son los factores ambientales que están implicados en el problema. La otra cuestión es que la complejidad causal se puede superar, sí, si nos seguimos a un autor que se llama Lang, que es muy bueno, que dice que hay grandes causas y pequeñas causas. Creo que debemos trabajar en identificar las grandes causas, los principales factores. En el caso del pingüino emperador, la superficie de hielo marino es el factor que determina lo que le va a pasar a la población. Hay muchos más factores, pero puedo identificar esta gran causa de las pequeñas causas y superar estos niveles de indeterminación que a veces se usan. ¿Cómo se puede resolver para ir pensando? Entonces, no quedándome en que son solo obstáculos, sino que se puede superar esta situación. Creo que tenemos que tener claro lo que establece... Martín, tienes un minuto, por favor. Vale, lo que establece la ecología, que hay distintos niveles de explicación ecológica, desde lo verbal hasta lo formal, donde uno tiene ya una ecuación que ajusta la relación causal que estoy analizando. Desde el verbal a lo formal, la incertidumbre va disminuyendo. Es importante que sepamos en qué lugar de esta escala estamos, ¿sí? Para saber si estamos discutiendo de un fenómeno que no sabemos si la causa es esta o aquella, o si ya tenemos una causa formalmente modelada y que explica con cierto porcentaje de variación lo que está ocurriendo, ¿sí? Si estamos más cerca de lo formal, creo que tenemos información suficiente para tomar decisiones. Esto es un poco para ir cerrando entonces lo que desarrollé en el trabajo, lo que pasó con Pingüino Emperador, básicamente con datos del Comité Científico Antártico de 20 años, sabiendo que todos los modelos indican que se va a extinguir. No se han tomado aún acciones de conservación sobre la especie, ¿sí? Cuando se sabe que el factor causal, la superficie de hielo, está en un momento crítico. De hecho, Antártida pasó este invierno por su récord histórico mínimo de hielo marino, y eso es un factor determinante. Pero bueno, la discusión ha quedado entre distintos países, entre aquellos que defienden los modelos formales y aquellos que plantean distintas todavía discusiones verbales de cuáles podrían ser los factores, ¿sí? E inclusive dudan de modelos formales que ya explican bastante la relación con un porcentaje elevado de diversidad. Creo, y con esto termino, Elizabeth, que yo planteo en el trabajo, no me voy a extender leyéndolo todo, alguna serie de secuencias. En eso se está trabajando, otros países también, que estamos en el Comité de Protección Ambiental del Tratado, estamos viendo esto, establecer protocolos del uso de la información para que, de acuerdo a los niveles de información ecológica que se tengan, no se postergue la toma de decisiones. Es importante que los que asesoramos tengamos en cuenta eso, que hay momentos de decisiones urgentes en cuanto a biodiversidad que no pueden esperar nuevos modelos que ajusten mejor, ¿sí? El principio precautorio que muchos países usamos nos obliga a tomar decisiones, y eso no debemos perder de vista. Bueno, espero no haberme pasado. Gracias por su atención a todos, y gracias a INSA por la participación y por el premio. Muchas gracias. Súper, Martín, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo también. Vamos a seguir con las presentaciones.
tenemos a la otra ganadora, ahora es Ana Guzmán. Ella también es de Argentina. Ella es becaria postdoctoral de CONICET, es docente de turismo en el Instituto de Rosario, docente investigadora en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, integrante de estudios de ordenamiento ambiental del territorio, investigadora y directora de proyectos de investigación en el Grupo Periurbano y Ordenamiento Territorial. Coordinadora del Grupo Periurbano del Programa Integración con la Comunidad, financiado por el Ministerio de Agricultura, actualmente directora integrante de proyectos de extensión vinculados al desarrollo sostenible. Por favor, Ana, tienes 8 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo lo que venía a traer es un poco la experiencia de los trabajos que nosotros estuvimos realizando. Un segundo. La situación, a ver si ahí pasa. Ahí está. Para poner en contexto, Argentina es el 8º país en superficie del mundo y tiene aproximadamente el 92% de su población en zonas urbanas, principalmente, ¿no? En este contexto también los trabajos han mostrado que más del 80% de la superficie está utilizada para producciones agrícolas, ganaderas y forestales. Entonces, en esta idea, considerando y entendiendo cuál es la situación de contexto y marco que tiene la Argentina, me parecía importante aclarar y comentar que, bueno, que desde el año 94 se ratifica en la modificación de la Constitución el hecho de que los recursos son de potestad de las provincias, que es una forma y una de las estructuras que tiene la Argentina de división de sus jurisdicciones. Y en este sentido, la provincia de Córdoba, que es en la cual nosotros realizamos nuestros trabajos, está dividida en departamentos, y estos departamentos, a su vez, las localidades son 427 municipios, de los cuales la población va entre 200 y casi 500.000 habitantes, o sea, hay una diversidad sumamente importante. Una de las cosas que podríamos comentar en este mapa, lo que podemos ver es que la provincia de Córdoba, en esos puntitos rojos que está en un mapa a la derecha, son las localidades. Y en el mapa a la izquierda son las áreas naturales protegidas o las distintas estructuras de conservación que tiene hoy la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba es una de las provincias de mayor producción agrícola del país, y que en estos espacios en blanco, entre esos puntos rojos, son de jurisdicción provincial. Una de las cosas que también me gustaría comentar y aclarar es que la provincia tiene 3 grandes centros urbanos. El primero es Córdoba capital, después está la localidad de Río Cuarto, Villa María y Villanueva, que es en donde ahí está la flecha donde nosotros estamos ubicados hoy, de donde yo vengo, y después San Francisco. ¿Por qué comento esto? Porque en realidad nosotros, como forma de trabajo adentro de la Universidad Nacional de Villa María, que es la propuesta que nosotros presentamos en este concurso, somos una universidad que tiene apenas 25 años, y el grupo de investigación empezó a trabajar a partir del 2013-2014 con mi propuesta de beca doctoral, en el cual empezamos a evaluar lo que era la calidad ambiental en las regiones periurbanas de la localidad de Villa María, que es esta zona de transición entre lo urbano y lo rural, para ver cuáles eran justamente las distintas actividades. Esto nos llevó por este camino en donde hubo distintas actividades desde el 2014 hasta el 2021, en donde realizamos jornadas, esta primera jornada de hábitat y ambiente que se realizó. Estuvimos trabajando en articulación con la Municipalidad de Villa María, y esta articulación fue la que hizo, la que dio como resultado uno de los trabajos más importantes para nosotros, que fue una ordenanza municipal. O sea, nosotros, a partir de nuestro desarrollo de investigación sobre los usos del suelo en el espacio periurbano, trabajamos con la municipalidad, que en ese momento estaba intentando hacer la modificación del uso del suelo y la propuesta de ordenamiento territorial de la localidad, y pudimos acoplar esas dos ideas desde la gestión municipal y desde la propuesta académica que estábamos realizando. La nueva zonificación de Villa María, que actualmente se encuentra vigente, está basada en el proyecto de investigación que nosotros realizamos, y se creó lo que es el área de ruralidad urbana, que para nosotros fue un avance sumamente interesante, porque la idea era que pueda evaluar lo que son los pasivos ambientales,
establecía cuáles eran los usos culturales que tenían esas regiones en el espacio periurbano y en la ciudad, marcaba áreas para la conservación y también marcaba una idea de generar un banco de suelo rural. Entonces, poder permitir los usos agrícolas y ganaderos que se realizaban en la región, también marcar que Villa María es la cabecera de la cuenca lechera de acá. Entonces fue un avance sumamente interesante. Esto nos sirvió como puntapié también para empezar a trabajar en otras localidades vecinas, como fue también Villanueva, Arroyo Cabral, Tío Pugio, en donde, por ejemplo, la localidad de Tío Pugio fue la primera vez que tenía un diagnóstico espacial y de uso del suelo de su localidad. Estamos hablando de una localidad que tiene alrededor de 4.000 habitantes, pero tiene una empresa multinacional de productos lácteos dentro de su radio municipal. Entonces, todo este andar a nosotros nos fue dando distintos proyectos y terminamos concluyendo con la acción dentro de estudios de ordenamiento ambiental del territorio, con el cual terminamos haciendo un convenio desde el 2020, perdón, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Ellos estaban generando este nuevo programa que se llamaba Integración con la Comunidad. Este programa buscaba hacer el diagnóstico de los espacios periurbanos porque al ser una de las provincias con mayor producción agrícola, uno de los grandes conflictos que principalmente fue el disparador para que nosotros podamos trabajar era el tema de la aplicación de productos fitosanitarios en las zonas aledañas a estas ciudades que ustedes, como podían ver, es un queso gruyère, en donde hay pequeñas localidades y mucha actividad agrícola en toda esa zona. Nosotros trabajamos en una primera etapa con 5 municipios. De esos 5 municipios, 2 continuaron el trabajo de la investigación que realizamos sobre los usos que se realizaban y tuvo 5 dimensiones, y esas dimensiones tuvieron que ver con las capacidades municipales para el ordenamiento territorial y la conservación de la biodiversidad. Rescato esto porque, como decía, las localidades eran muy pequeñas y no tienen casi todas las capacidades. Por eso las universidades del interior del país, en la República Argentina, son sumamente importantes, y así también las investigaciones que se realizan. Porque bueno, como yo soy becaria con CONICET, tengo una beca postdoc y pude dedicar tiempo y conocimiento al trabajo articulado con las gestiones, que de otra forma no lo hubiésemos podido tener. Durante el 2022 realizamos un trabajo con los departamentos, con 3 departamentos, para tratar de cambiar las formas de uso agrícolas en forma de que sean menos contaminantes. Y después, en el último tramo, en el 2023, para la promoción de corredores biológicos en 4 localidades, los cuales hoy 3 de ellos ya lo están realizando. Esto es para mostrar también algunas de las... Sí, algunos de los trabajos que estuvimos haciendo. La propuesta nuestra siempre fue mostrar que no solamente la investigación tiene que ser académica y en publicaciones, sino también una transferencia a partir de las cosas que se hacen con las distintas localidades. Y esto es un reflejo de un poco lo que hicimos. Tenemos trabajos de investigación, tenemos egresados, tenemos proyectos, tenemos articulación con productores y con los distintos sectores, tenemos publicaciones realizadas como extensión rural y divulgación científica, que también están disponibles en la universidad, en el repositorio, y bueno, la idea es el conocimiento y la generación a partir de la articulación con los distintos sectores. Muchas gracias. Vamos a continuar con Francely Flores, desde Costa Rica, es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad EAR, con maestría en Agricultura Tropical Sostenible de la Universidad Zamorano de Honduras. Tiene experiencia en prácticas agronómicas sostenibles en caña de azúcar, ornamentales y fitopatología en Guatemala, República Dominicana y Taiwán. Experiencia laboral como asesora de desarrollo e innovación en Disagro, Guatemala, coordinadora de asuntos regulatorios en True Natural. Miembro de OWSD, capítulo Guatemala y Honduras. Es una profesional inclinada a soluciones sostenibles en agricultura vinculados a la fitopatología. Tiene su coautor, que está acompañándonos como asistente, a Francisco Vilalmar. Él es ingeniero agrónomo, también con maestría en Agricultura Tropical Sostenible, graduado de la Universidad Zamorano, Honduras. Entonces, Francely, tienes 8 minutos, por favor. Primero, pues agradecer la oportunidad que nos están brindando de poder presentar nuestro trabajo. Realmente para nosotros fue de mucho agrado poder participar en este concurso. Y ahí sí que brindarles pues un caluroso saludo de parte también de mi compañero Francisco Villamar, ambos pues estudiantes de
egresados de la Universidad Zamorano, que fue después de donde nació este apoyo para para este ensayo. Nosotros vamos a presentar lo que es la importancia del asesoramiento científico para el manejo sostenible de la agrobiodiversidad en Honduras, una perspectiva desde el uso y conservación de los recursos fitogenéticos. Entonces, como una pequeña introducción, pues sabemos, y creo que hemos escuchado bastante del tema, el uso sostenible de la biodiversidad es muy importante y nosotros que estamos más enfocados en la parte agrícola, pues hacemos uso del término agrobiodiversidad. Entonces, enfocándonos desde esta perspectiva de agrobiodiversidad, pues sale a relucir lo que es los recursos fitogenéticos, que no es más que material genético de origen vegetal en la cual se observa la diversidad genética. Y en el caso de la agrobiodiversidad, pues este es un punto importante, ya que este nos da o nos brinda a nosotros como científicos o como personas que estamos trabajando en la agricultura, esos recursos valuables para poder brindárselos a los agricultores y que ellos puedan pues continuar con este proceso de manejo sostenible de la agrobiodiversidad. Entonces, esto es un punto muy importante que debemos conocer, tanto pues para nosotros que estamos en el punto de Honduras, en el país de Honduras, pues también en todo lo que es Latinoamérica. Entonces, si nos damos cuenta, pues estos también están incluidos, o esta parte pues también es importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más específicamente en el punto 2.5, ya que hace relevancia a lo que es el mantenimiento de la biodiversidad, de la diversidad genética. Y pues como ya lo habían comentado, pues también dentro de los 10 objetivos del Cumbre Montreal de la biodiversidad, entonces el número 10 está directamente influenciado en lo que es el manejo sostenible de la agricultura y en toda esta parte que se tiene que ver con la agricultura. Entonces, para entrar un poquito en contexto, pues este es un problema en la agricultura, no solo en Honduras, que fue donde nosotros nos enfocamos en el ensayo, sino que también es algo que se está viendo en toda Latinoamérica y creo que también se habló en otras presentaciones. Si nos damos cuenta, pues tenemos diferentes desafíos, tanto locales, internacionales, que pues están afectando principalmente a nuestros agricultores. Y creo que al final de cuentas lo que queremos en las políticas públicas es que todos los beneficios sean para pues, la población y uno de los principales que están en el rubro económico son los agricultores. Entonces, pues sabemos que existen diferentes limitaciones, entre ellas está pues las futuras demandas que sabemos que siguen incrementando y también pues el cambio climático. Entonces todo esto, si no se maneja de una forma adecuada, pues podemos observar pues las consecuencias que ahora vemos, que es la inseguridad alimentaria y nutricional, y al final de cuentas pues quienes vienen también a tener repercusiones en todo esto son los agricultores, entonces empiezan pues a tener problemas al momento de manejar de forma sostenible el manejo agrícola que ellos tienen y empiezan a tener baja productividad, fragilidad ambiental y una falta en la homogeneización de los paisajes productivos. Y todo esto, pues las limitaciones que se mencionaban anteriormente. Lamentablemente, pues si no se cuentan con políticas públicas que puedan verse de forma específica las necesidades de los agricultores, es muy difícil que realmente sean escuchadas las voces de ellos. Entonces, nosotros dentro del ensayo hablamos un poco de lo que Honduras actualmente está realizando, como es estar incluida en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos desde 2004 y ratificó en el 2013 el Protocolo de Nagoya. Y todo esto pues se han hecho diferentes informes para ver cuál es el estado actual de cómo es que han manejado toda la parte de recursos fitogenéticos, enfocado pues en toda la parte de agrobiodiversidad. Y pues según diferentes estudios de la Comisión Nacional de Biodiversidad de Honduras, han
concluido que falta un marco legal completo para garantizar el cumplimiento eficiente del manejo sostenible de los recursos fitogenéticos. Entonces, esto de alguna forma es lamentable porque ya no solo es Honduras, sino que, como hemos visto, son diferentes países los que pues tienen esta problemática. No existe pues los datos suficientes, no existe los datos científicos para poder decir, ok, podemos tener un marco legal que respalde todas las necesidades que los agricultores necesiten y que aunado a eso pues puedan tener un mejor manejo de los recursos fitogenéticos. Y bueno, y como ya bien pues lo mencionaban dentro de las presentaciones, pues sí, vemos que dentro de los países de aquí de Centroamérica, pues enfocándonos en Honduras, tenemos uno de los valores más bajos en cuanto a inversión en investigación a nivel mundial. Entonces eso es muy preocupante, ya que sin investigación pues también es difícil poder crear ciencia. Y al final de cuentas, pues todo esto, y para poder producir los alimentos necesarios, se necesitan pues varios pasos, y en eso se incluye la investigación, la extensión y el desarrollo para poder tener políticas públicas fuertes y así poder realmente apoyar a la población. Entonces, como sabemos, el asesoramiento científico es fundamental para comprender problemas, evaluar opciones y diseñar estrategias impactantes en las políticas públicas. En el ensayo nosotros hablábamos un poco sobre un ejemplo en Ecuador, que pues ahí más o menos explicábamos sobre cómo es que en Ecuador utilizaron uno de los proyectos que implementaron en años para poder después transformarlo en una política pública, lo cual pues ha sido muy bueno, y gracias a ello pues han tenido una mejor uso y conservación de la agrobiodiversidad. Entonces ahorita quisiera hablarles así de forma muy rápida el proyecto que nosotros estábamos incluidos. Ese es un proyecto que fue gracias al apoyo del World Vegetable Center y el Ministerio de Relaciones Exteriores Tienes de un Taiwán. minuto, por favor. Ok, gracias. Entonces, esto básicamente lo que nos ayudó fue promover o hacer ciencia para poder investigar si realmente lo que ellos nos proveían como vegetales eran en condiciones ideales, estaban en condiciones ideales para ser producidos en Honduras. Entonces, eran evaluar tomate, calabaza y pimiento para la adaptación de condiciones locales, y con ello tener una facilidad a los productores de poder ellos mismos hacer lo que es la mejora genética. Es algo muy complicado, pero pues ese es como el objetivo final que ellos quisieran tener. Ellos mismos, pues según las necesidades que ellos tuvieran, pues generar los recursos que necesitan a través de lo que les proveen. Entonces, en el contexto de políticas públicas, este tipo de proyectos nos ayuda a poder mejorar la agricultura, la economía rural y la nutrición a través de estrategias basadas en ciencia y tecnología, promover la diversidad y desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, pues yo creo que ya se habló de forma muy general de lo que nosotros hicimos en el ensayo, así que muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Vamos a pasar a Ana Rufina Herrera Soto. Como mencioné, ella es de Guatemala, es licenciada en Ingeniería Química y tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Sanitaria. Ambas en la Universidad San Carlos de Guatemala. Trabaja como investigadora en la Unidad de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Se desempeña como profesora y ha tenido a su cargo clases de termodinámica, física y química ambiental. Como investigadora, coordinó el 2022 un proyecto de investigación sobre el tratamiento del potencial de hidrógeno del agua residual de la industria del café. Por favor, Ana Rufina, tenemos 8 minutos para ti. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Les agradezco mucho la oportunidad de poder presentarles la información del ensayo que yo preparé. El nombre del ensayo es Café, Biodiversidad y Gestión de Aguas Residuales de la Industria del Café en Guatemala. Pues bueno, ya hemos hablado, como acaban de mencionar, de Guatemala. Es un país centroamericano, este pequeño territorio que ven acá, donde me encuentro ahorita.
y es un territorio de aproximadamente 108.000 kilómetros cuadrados, donde conviven aproximadamente 66 ecosistemas y una diversidad de especies de seres vivos, lo cual lleva a que Guatemala pueda ser categorizado como un país megadiverso, donde existen distintos microclimas que tienen, pues que esto tiene una consecuencia bastante importante en el café que se produce en el país. Y bueno, también la economía del país gira mucho en torno alrededor de la agricultura y de la ganadería. Es una buena parte de la actividad económica del país. Y pues bueno, la industria del café, el cultivo y el proceso del café, pues también es un ejemplo de todo esto en el caso de Guatemala. Tanto que para el año 2022 se calculaba que aproximadamente 305.000 hectáreas del territorio nacional estaban dedicadas al cultivo del café. Y bueno, como les decía, el hecho de que tengamos varios microclimas en este territorio relativamente pequeño tiene resultados en el tipo de café que se cultiva en Guatemala. ANACAFé es la Asociación Nacional del Café de Guatemala, que se dedica a dar asesoría técnica, científica y también jurídica a las personas que se dedican al cultivo del café. Y esta asociación ha mapeado que en Guatemala, debido a los distintos microclimas que tenemos, se reconocen 8 regiones de cultivo de café que produce cafés con distintos aromas y sabores como consecuencia de la exposición a los distintos microclimas. Por ejemplo, está la región de Acatenango Valley, que produce cafés con sabores bastante ácidos. Está la región de Nuevo Oriente, una favorita de mi casa porque produce sabores y olores que recuerdan un poquito al chocolate. O por ejemplo también la región de San Marcos, que produce cafés que producen olores como bastante florales. Entonces tenemos la biodiversidad también reflejada en estos productos que estamos ofreciendo al resto del mundo. Pero ¿cómo procesamos el café en Guatemala? Utilizamos 2 métodos, el método seco y el método húmedo. En el caso del ensayo que yo presenté, hago referencia al método húmedo. Lo que sucede con el método húmedo es que tiene una buena dependencia del recurso hídrico en Guatemala, porque es el agua la que se utiliza para irle quitando a la fruta del café, pues la cáscara, la fruta, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a tener solo el granito de café, que es lo que nosotros consumimos. Entonces, durante el proceso, el agua va a ir ganando residuos y se va a ir contaminando hasta que obtenemos un tipo de agua residual que en la industria se conoce como aguamiel. Esto se relaciona con el marco de biodiversidad de Montreal, específicamente con las metas 7, 10 y 11 que hablan de reducir el impacto negativo de las fuentes de contaminación, asegurar el manejo sustentable de las áreas donde se realiza la agricultura y regular el manejo de agua, aire, clima y suelo para asegurar la restauración de los ecosistemas. En el caso del aguamiel, de este tipo de agua residual, pues se caracteriza porque tiene un alto contenido de materia orgánica, tiene bajos niveles de pH y tiene un alto contenido de sólidos disueltos. Acá en la fotografía pueden ver una muestra de cómo se ve el agua residual generada por esta industria. En el caso de Guatemala, se regula qué hace con las aguas residuales por medio del Acuerdo Normativo 236-2006, que distingue entre aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales, y nos da los límites que tenemos que llegar a alcanzar en los tratamientos, tanto de demanda biológica de oxígeno como otros parámetros como pH, aceites y grasas, nitrógeno, fosfatos y metales pesados. Entonces, esto quiere decir que también la industria del café se tiene que atener a lo que dice este reglamento y generar sistemas de monitoreo y sistemas de tratamiento para llegar a estos límites que nos ponen. Pero el agua residual de la industria de café tiene bien característicos, como les acabo de mencionar, y si lo comparáramos con el agua residual doméstica, por ejemplo, la DBO y la DQO son bastante altos, y en cambio el potencial de hidrógeno es bastante bajo. Esto quiere decir que hay que crear sistemas especializados para su tratamiento.
pero el normativo en Guatemala también nos pide que monitoreemos la presencia de metales pesados en este tipo de agua residual. La pregunta sería, ¿cómo es que los metales pesados podrían llegar al agua residual de la industria del café? Y bueno, a forma de comparación, tengo lo que sucede en Costa Rica también con su reglamento de aguas residuales. En el caso de Costa Rica, ellos ya hacen la distinción entre cada tipo de industria en la que se está haciendo el análisis. Por ejemplo, en el procesamiento de frutas y vegetales, no pide el análisis de metales pesados, pero sí de plaguicidas. Y en el caso del agua de la industria del café, pone límites específicos para el análisis de parámetros como DBO y DQO, cosa que en el reglamento guatemalteco no sucede. También a modo de ejemplo, consulté otros artículos de otras regiones del mundo y, por ejemplo, está el caso de este artículo que viene de información de la India, que dice que, bueno, que sí, el agua residual de la industria del café se podría contaminar con cobre debido a la exposición del cultivo con plaguicidas. En cambio, esta otra investigación realizada en África sí detectó la presencia de cobre en agua residual de la industria del café, pero se dio cuenta que no provenía del proceso del café, sino que el agua ya venía contaminada en el río antes de que ingresara al proceso del café. Entonces, este tipo de experiencias, en comparación con lo que vemos que hace Costa Rica y seguramente hace otros países, me llevan a mí a proponer en el ensayo de que, bueno, lo que deberíamos de hacer en Guatemala es hacer evaluaciones y caracterizaciones regionales del agua residual que se está produciendo acá en la industria del café, de manera que se involucren las instituciones académicas, gubernamentales y también miembros de la industria del café para generar un sistema de monitoreo y posiblemente generar un normativo especializado para esta industria que permita entonces crear tratamientos especiales y poner parámetros especiales para la industria. También generando un sistema de retroalimentación, porque seguramente la industria del café va a seguir creciendo y va a seguir... Tienes un minuto. Claro, gracias. Va a seguir modificándose en un futuro. Entonces, con este tipo de retroalimentación, el normativo se podría ir actualizando y mejorando. Y eso es lo que yo planteo en el ensayo. Les agradezco mucho su atención el día de hoy y en caso quieran contactarme, ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, pues como habrán podido tanto los asistentes como los panelistas, expositores, ganadores y aquellos que tienen menciones especiales, esta es un poco la labor que INSA realiza, porque hay una necesidad de que toda aquella información científica que en diferentes aspectos que muchos de ustedes bien lo han sustentado, llegue a la política pública y principalmente a la toma de decisiones. Bueno, creo que ustedes han sido ya previamente comunicados, pero es bueno que nosotros lo recordemos. Los ganadores, al primer puesto ha sido ganador Nicolás Muñoz, el segundo lugar Jonathan Morales, Martín Andrés en el tercer lugar, y las menciones especiales de este concurso han sido para Ana Guzmán, Francely Flores y Ana Rufina Herrera. Ha sido un poco difícil el proceso de selección, pero como digo, ha sido una revisión por pares a doble ciego, entonces creo que tenemos mucho aún por avanzar y los animamos porque INSA siempre está realizando este tipo de convocatorias, los animamos a seguir participando y también a formar parte del grupo de INSA. Personalmente, como miembro del Steering Committee de INSA de Latinoamérica, les comento que sus trabajos han sido bastante valiosos. De cualquier manera, sean ganadores o no, los vamos a tomar como referencia y desde ya los invitamos a participar porque todavía hay mucho que hacer, hay mucho que difundir y lo que ustedes han presentado es información valiosa que nosotros podemos requerir. Bajo esto, entonces, muchas felicitaciones a todos ustedes y vamos a pasar a la palabra a Adriana Castaño, que ella es también miembro del Steering Committee de INSALAC. Ella es de Colombia. Adriana, por favor. Muchas gracias, Elizabeth. Queremos entonces, con la intervención que ustedes acaban de tener, darle cierre a nuestra segunda reunión anual del International Network for Government Science Advice, capítulo América Latina.
Invitarlos, como decía Elizabeth, a unirse a la red en la cual ustedes permanentemente estarán recibiendo información, tendrán acceso a los distintos talleres, cursos, actividades, publicaciones y poder seguir aportando en la construcción del asesoramiento científico en nuestros países. Aún en América Latina resulta un poco insuficiente que nuestros gobernantes y tomadores de decisiones accedan y tengan el asesoramiento científico como un elemento fundamental en sus decisiones. Así que es nuestro deber y obligación como personas que trabajamos en las áreas de la ciencia, del conocimiento, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las ciencias de la vida, seguir aportando en esta construcción del asesoramiento científico, gubernamental y legislativo a nuestros tomadores de decisiones. Los invitamos entonces, creo que por ahí hay un retorno, debe haber algún micrófono abierto. Los invitamos entonces a participar el próximo año en nuestra tercera reunión anual de INSA, asimismo a seguir participando en nuestro concurso anual de ensayos. Esperamos haya sido provechoso, esperamos hayan podido participar de las distintas discusiones que tuvimos a lo largo de la mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia y damos por finalizada nuestra segunda reunión anual. Muchas gracias.